Bienvenidos a Los Especialistas, un tema muy especial y además muy oportuno para cada uno de nosotros en el terreno de lo personal o en lo que es el área corporativa, el área empresarial. Estamos platicando con el ingeniero Virgilio Gómez Treviño. Él es, coach, pero además es un especialista en innovación, en cambio y en neuroliderazgo. Virgilio, bienvenido nuevamente a Los Especialistas. Muchas gracias, Andrés. Aquí estamos ya listos para comenzar con este tema tan interesante. Hablábamos ya un poquito de la reinvención que tenemos que hacer en esta temporada, pero para poderla hacer, pues necesitamos saber hacia dónde nos queremos reinventar y no necesariamente lo vamos a hacer adivinando a través de una bola de cristal cómo va a ser ese futuro que tenemos enfrente. Pero tú como especialista nos puedes hablar de cómo ir abordando ese futuro con herramientas reales que sí nos puedan dar una certidumbre bastante más cercana de cómo abordar este futuro. Por supuesto que sí, Andrés. Mira, definitivamente que en el estudio de la innovación y en los estudios del futuro, pues tenemos que utilizar herramientas que nos ayuden a entender una pequeña diferencia. Y eso hace toda la diferencia. Que es simple y sencillamente entender los hechos futuros o las tendencias futuras que tienen una probabilidad del 100% de que van a suceder o cuando menos de un 95 al 100% de que van a suceder. Y por otro lado, pues existe el resto de las probabilidades que podrían o no suceder. Te doy un ejemplo muy claro. La parte de la movilidad de telefonía inalámbrica, celular, etcétera, y que eso integre todo lo que tiene que ver con la computación, con el audio, el video, el multimedia, etcétera, pues tiene muchos años ya, pero no sé si recuerdes o recuerde la ahorita gente que nos está viendo por tu canal, que hace muchos años, o sea, por el año 98, 99, surgió un aparatito que era la micro PC. Y la micro PC era un aparato que contenía todo el poder de cómputo que requerías en un dispositivo pequeño y ahí le podías poner música, video, le podías poner archivos, tenías el software de Windows y era padrísimo, tenías cámara y pues prácticamente era la computadora de bolsillo. Si te das cuenta, ese aparatito pues venía con toda un set de tendencias de movilidad, pero no funcionó. Porque si no te acuerdas de él y la gente que nos ve no se acuerdan de él, significa que no tuvo nada de éxito. Pero ¿qué tal el iPhone? ¿Qué tal los teléfonos móviles? Entonces, si te fijas, aquí podemos ver con este preciso ejemplo las dos cosas de las que te está hablando. Una es, hay una tendencia clara y de que va a ser, que es la movilidad. Es decir, cada vez vamos a ser más móviles en todos los equipos electrónicos, cada vez va a haber más virtualización, quiere decir eso, que va a haber muchas más funciones dentro de estos equipos, vamos a tener la oficina, la casa, todo va a estar incluido en un aparatito a nivel digital. Sin embargo, aunque eso es un hecho y es algo que no va a haber menos de eso en el futuro, sino cada vez va a haber más. Por otro lado, el cómo se va a llegar a eso, es decir, cómo vamos a resolver esa necesidad, es una tendencia diferente, es una tendencia suave que en ese caso la microcomputadora de la que te estaba yo hablando, la micro PC, no funcionó, como no funcionó otro dispositivo que era el Newton de Apple, que era mucho más anterior a lo que es el iPhone, y como no funcionó tampoco la BlackBerry y muchos otros dispositivos que estuvieron por ahí, que solamente existieron por tiempo limitado. Entonces ahí vemos dos cosas. Hay tendencias que nos dicen qué es lo que realmente va a suceder en el futuro y hay tendencias que nos dicen qué es lo que probablemente suceda. Y entonces uno que estudia el futuro o que está innovando o que está realizando una planeación estratégica tiene que tener muy claro cuál es la diferencia entre ambas tendencias y dedicarse a explorar las tendencias duras, las que nos dicen exactamente esto es lo que va a pasar, pero por otro lado, desarrollar sus capacidades alrededor de ellas para poder satisfacer las necesidades que se presenten. Entonces, si gustas, me gustaría a mí platicar de un marco de referencia de
¿Cómo podemos nosotros, que no somos versados en el tema del futurismo, que no somos tan visionarios, pero que nos gusta innovar y nos gusta desarrollar negocios, cómo podemos estudiar este tipo de tendencias? Entonces, la tendencia de la que te voy a hablar, me voy a basar en la que ya dijiste, la tecnología. Efectivamente, cada vez va a haber más y mejor tecnología, pero vamos a tratar de enfocar un poquito más qué tipo de tecnología. Y hay tres vertientes que nos ayudan a entender por dónde va el vector de innovación, el vector del futuro. La primera es, cada vez hay más capacidad de almacenamiento de datos. Y ahorita que tenemos a disposición la nube, si ahorita la gente que nos escucha no sabe qué es la nube, necesita irse a Google y empezar a investigar qué es. Yo lo digo rápidamente, en Internet, ¿verdad? Internet es una nube. ¿Por qué? Porque tú no sabes específicamente qué hay allá, qué hay atrás, qué servidores, qué equipos, en qué ciudades están. No sabes nada, es como una nube que no te deja ver más allá, pero ahí están todos los recursos digitales a tu disposición. Entonces, una nube, cuando dices mi información está en la nube, está en algún lugar en el Internet. Usualmente es hosteada o es guardada por una empresa como Amazon, como Microsoft, como Dell, como muchas empresas de tecnología. Hay demasiadas, ¿no? Entonces, hoy tenemos a nuestra disposición una cantidad ilimitada de almacenamiento. ¿Sí? Mi dispositivo móvil ya no tiene que tener todo el almacenamiento, porque mucho de lo que es muy pesado va a estar en la nube. Por otro lado, cada vez hay más capacidad de procesamiento de datos, es decir, los procesadores cada vez son más rápidos. Y esto no va a irse para atrás, no van a ser cada vez más lentos, al contrario, cada vez van a ser más rápidos, inclusive si llegan a tener una limitación física por el contenido del que está hecho el chip, que es el silicio, por ejemplo, oro, silicio, etcétera, viene la computación cuántica. Y esa da un brinco muchísimo más acelerado. Y si gustas, en otro programa podemos dedicarle a hablar del cómputo cuántico porque es muy complicado, pero podemos hacerlo muy, muy fácil de entender para la gente. Pero lo que quiero decir es, viene más capacidad de almacenamiento, más capacidad de procesamiento y más velocidad de transmisión. Es decir, ahorita ya estamos montándonos de la red celular 4G a la 5G, pero después va a venir la 6G, la 7G y quién sabe qué más hay en el futuro, donde la transmisión cada vez va a ser más y más rápida. Entonces, si tenemos en cuenta que eso, de que es un hecho, de que cada vez va a ser más poderosa esta tecnología, bueno, de ahí se montan otro set de tecnologías que gracias a que hay más capacidades pueden ser ya desplegadas en los negocios, desplegadas en las casas, en cualquier lugar, en los vehículos. Entonces, tendencias duras de tecnología, la inteligencia artificial. Cada vez va a haber más inteligencia artificial y no al contrario. Cada vez va a haber más lo que se le llama Big Data o el área de analítica. El Big Data es una tecnología que te permite explorar, analizar, manipular toneladas toneladas de información, como la información que puede manejar un sitio como Amazon, o como eBay, o como Mercado Libre, que le llegan millones y millones de usuarios y tienes toda la información de los usuarios almacenada y luego les estás haciendo ofertas de qué les gustaría comprar basado en sus hábitos de compra anteriores, pero es demasiada la información. Eso se hace, ese análisis lo facilita lo que es Big Data. Luego tenemos el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es una tendencia muy, muy fuerte donde dice, todos los dispositivos electrónicos y los que aún no lo son se van a convertir, van a estar conectados a la red y van a tener un cierto tipo de inteligencia. Te doy un ejemplo. Bueno, primero teníamos los smartphones, luego vinieron las iPads y las tabletas, y después vinieron los relojes inteligentes, y después tenemos las bandas para correr inteligentes, los refrigeradores inteligentes, tenemos lo que vienen siendo los dispositivos con Alexa, que traen inteligencia artificial. Después tenemos también sistemas para la casa, para manejar todo lo que es la luz, el sonido, la temperatura, todos los dispositivos remotamente o programados. Entonces, va a haber más inteligencia y todo va a estar conectado con todo. Entonces, ya llevamos 3. Cada vez va a haber más temas de realidad virtual, realidad aumentada, la tecnología de blockchain, que está enfocada a la seguridad en los datos principalmente, y por decirte algunas tecnologías,
Pero fíjate, todas las que mencioné, y yo le preguntaría a la audiencia cuántas conoce. Y luego, bueno, ya había oído hablar de esto o de lo otro, y luego les diría, ¿en cuántas estás especializándote o de cuántas más o menos sabes cómo aplicarlas en tu trabajo o en tu empresa para tener una ventaja estratégica? Porque de que eso viene de que tu competencia la va a usar, y de que las nuevas generaciones de abogados, de médicos, de ingenieros, de licenciados se están especializando ahora en esos temas, se están especializando. Y te van a dejar atrás si tú no estás al día en este tipo de tecnología. Entonces, una tendencia dura, la parte de la tecnología, y ya vimos específicamente todo lo que viene, y no va a haber menos de eso, sino más, y es algo que tienes que tomar en cuenta, ya sea que seas un blogger, ya sea que seas un estilista, ya sea que tengas una empresa global, ya sea que seas chiquito o grande, seas autoempleado o empresario, lo tienes que considerar. Bueno, pues creo que es sumamente interesante porque yo creo que eso nos abre a las personas, a las empresas, pues un mundo casi infinito de posibilidades. Si vemos toda esta tecnología y todos estos recursos como una herramienta que nosotros podamos utilizar para llevar, digamos, de esa etapa anterior a este nuevo futuro, el trabajo que estamos desempeñando, cualquiera que sea, porque ahora lo podremos desempeñar desde la casa y podremos, creo yo, que con todas estas capacidades, pues rebasar las fronteras, incluso geográficas que antes teníamos. O sea, creo que por donde le busques, vas a encontrar que todos estos recursos, pues nos van a dar un potencial realmente extraordinario que va a depender de nuestro ingenio para descubrirlo, de lo que estudiemos, investiguemos para conocer precisamente todas esas posibilidades y del empeño que le pongamos a unos que ya estamos mayorcitos en saber utilizar esta herramienta en nuestro beneficio. Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, esa es una tendencia. Otra tendencia dura, algo que es totalmente seguro, es, vamos a investigar, a ver, muchas cosas en la vida funcionan como ciclos. O sea, son cosas que se empiezan a repetir conforme pasa el tiempo. Te voy a dar varios ejemplos. El ciclo estacional, ¿sí? Las estaciones del año, nos traen ciclos vacacionales. Entonces es totalmente predictivo cuándo viene la temporada alta y cuándo viene la temporada baja. Ahí tienes un ejemplo de tendencia dura. Otra tendencia dura basada en ciclos, los ciclos presidenciales. Tú ya sabes cuándo va a venir un nuevo presidente, y tú sabes, sí, fíjate, imagínate que estamos hace algunos años antes de las elecciones presidenciales, tú sabías, había 3 candidatos potenciales, y tú sabías que cada uno traía un proyecto de nación. La pregunta es, a ver, ¿hay una tendencia dura? Sí. ¿Ya sé que viene el cambio? Sí. ¿Cómo me preparé yo para el escenario en el que saliera el candidato A, o el candidato B, o el candidato C? Yo tenía que estar preparado para esos 3 escenarios. Independientemente que dijera, este no va, tenía que estar preparado. ¿Sí? Porque acuérdate que estamos en el famoso contexto del que hablábamos la vez pasada: volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces ahí tenemos eso. Otro ciclo del que te puedo hablar, el ciclo de la bolsa. Hay ciertos periodos del año donde, por ejemplo, en Estados Unidos la Fed o acá el Banco de México van a moverle las tasas de interés. Hay ciertos momentos del año donde los inversionistas retiran sus capitales, ¿verdad? Sus ganancias, y ahí se cae la bolsa momentáneamente. Entonces ya sabemos de esos ciclos. Aparte sabemos que se maneja así, las bolsas, se manejan los ciclos económicos. Los ciclos económicos, te doy un ejemplo interesantísimo. Un ciclo económico y tiene que ver con que la economía de un país crece y luego entra en un poco de recesión económica, se hacen los reajustes que se tienen que hacer y vuelve el crecimiento, y otro reajuste y otro crecimiento, y los ciclos duran aproximadamente 5 años entre crecimiento y decrecimiento, por decirlo de alguna manera. Pero resulta que hoy vemos en las noticias que Estados Unidos entra formalmente en recesión económica después de 10 años de crecimiento. Esto es una cuestión no natural, porque la economía americana creció con base a imprimir dinero. ¿Me explico? Entonces, artificialmente están haciendo crecer una economía que tarde o temprano iba a llegar a recesión. Entonces, la recesión la deberíamos de haber esperado cuando menos hace algunos 3 años, cuando menos. Y si hoy te
que es una sorpresa el que Estados Unidos entre en recesión y crees que es por el coronavirus, estás totalmente perdido. Esto es una cosa que ya se esperaba venir y que artificialmente se estaba moviendo y tenías que estar preparado y crear tus escenarios para ello. ¿Qué otros ciclos te puedo platicar? Aunque forman parte de otra tendencia dura, el ciclo de vida de la gente. Pues todos somos niños en algún momento, jóvenes, maduros, adultos maduros, adultos jóvenes, adultos ancianos, etcétera, y luego morimos. ¿Qué sucede en ese ciclo de vida? Bueno, imagínate lo que tú quieres venderle a la gente algún producto, pues tienes la facultad de decir, hay un periodo en el que esto se va a necesitar. Este producto, los que venden pañales, por ejemplo, o en los adultos mayores, la parte estética, la cosmetología, la parte geriátrica, la parte farmacéutica, depende de tú a qué mercado te estés dedicando y qué tan grande sea ese mercado, porque en algunos países el mercado de adultos mayores es muy grande y en otros el mercado de los jóvenes es el que tiene más crecimiento. Pero es cíclico y tú sabes que eso va a cambiar y va a durar cierto periodo de años. Y así como eso, hay muchos más ciclos que son predecibles, cosas donde tú estás seguro que eso va a suceder. El ciclo de la tecnología. La tecnología, cada año hay un lanzamiento de un nuevo tipo de teléfono, de computadora, de procesadores, de laptops, de servidores. Eso es predecible. Y si empiezas a rascarle a cada área o cada industria, todo se mueve en ciclo. Entonces, eso es totalmente predecible. Ahora, ¿qué va a pasar con el nuevo iPhone? ¿Qué va a pasar con el nuevo Samsung? ¿Qué va a pasar con la nueva laptop? Eso es otra cosa. Eso es algo que veremos en otro programa. Pero aquí la cuestión es decirle a la gente, hay cosas que seguro van a pasar y tienes que estarte preparando, porque de que llega, llega. Otra tendencia, la tendencia demográfica. Perdón. En tendencia demográfica tenemos, por ejemplo, las generaciones. Tú tienes los baby boomers, que es la generación a la cual tú perteneces. Tienes la generación X, que es a la que yo pertenezco. Tenemos la generación Y, que es la de los millennials famosos. La generación Z, y de ahí se derivan muchísimas más conforme llegan nuevos bebés o conforme una generación se empieza a traslapar con otra. Pero no nos metamos en tanto detalle, ¿no? Lo que quiero decirle a la gente es, primero, hay generaciones, las generaciones, cada una trae una forma de trabajar, una forma de consumir, un proyecto de vida, de manera en promedio, no estoy hablando en promedio. Y esas son cosas certeras. Ahora, siempre una generación va a rechazar a la nueva. Es decir, los baby boomers en algún momento les cayeron mal la generación X y no los podían ver por cómo eran. Y luego las generaciones X critican a los millennials porque son como son. Y luego los millennials van a criticar a la nueva generación Z, etcétera. Ahora, cada uno de estos, como te digo, de estos generaciones, tiene cosas muy predecibles que definitivamente, de que unos, por ejemplo, en la generación de los baby boomers, algo que se buscaba siempre era la jubilación. Yo me voy a dedicar, me voy a casar con una compañía para jubilarme y tener mi retiro. Y había otros patrones de conducta. ¿Qué sucede cuando llegan otras generaciones? Hay otras generaciones que lo que buscan es el emprendedurismo, por ejemplo. Y hay otros que dicen, ¿sabes qué? Pues sí busco el tener una estabilidad empresarial, sí busco el tener un trabajo que me guste, pero estoy dispuesto a cambiarme si me ofrecen algo mejor. Y tú sabes que hay una pirámide poblacional. Lo que hablamos hace ratito. La pirámide poblacional te dice, a ver, en España la cantidad de adultos mayores es superior a la de jóvenes. Ahí tienes un dato que por muchos años va a ser cierto. Y esos hábitos de consumo de los adultos mayores, pues a ver quién los agarra, ¿verdad? A ver quién se dedica a este mercado y se hace multimillonario. Por otro lado, en México, pues la pirámide poblacional nos dice que nosotros tenemos una amplia gama de jóvenes. Y ahora sí, ¿cómo nos dedicamos a darle servicio a los jóvenes? Pero te vas a ir a otros países y las pirámides van a ser diferentes. Pero de que si tú ves la pirámide, esa pirámide no se va a mover en muchos años. Entonces hay cosas muy seguras en temas demográficos, hay necesidades muy seguras
y por ahí veo que quieres darme algún comentario. Adelante. No, estaba siguiendo y repasando, pues, cómo hay esa correlación entre las tres tendencias duras que nos has estado mencionando, la tecnología, los ciclos y pues ahora la demografía, ¿no? Y que todo está correlacionado porque los mismos ciclos pues nacen de cosas naturales como pudieran ser incluso los mismos ciclos estacionales a los cuales pues si somos abusados obviamente les vamos a sacar partido porque ya sabemos que va a haber un verano con ciertas fiestas, igual un otoño, un invierno y luego volverá a empezar el año y tendremos la rosca de Reyes, el Día del Niño, el Día de las Madres, el Día del Padre, en fin, ahí está, ¿no? Y vendrán nuevas cosas de las que tú también pues, nos seguirás hablando en esto de la demografía y creo que falta algo más todavía por ahí. Sí, para cerrar el tema de la demografía, yo hace muchos años, en 2002, compré un libro de un autor que se llama Harry S. Dent, es un economista en Estados Unidos. Y me sorprendió mucho porque es una persona que tiene mucha certeza en sus predicciones sobre las caídas de las bolsas, sobre las crisis económicas, sobre las recesiones. ¿Y sabes en qué se basa, Andrés? Se basa mayormente en la demografía de Estados Unidos. Es increíble, pero te dice, a ver, si nos basamos en los hábitos de consumo de los baby boomers, era evidente que llegó en un punto donde el gasto es tú sabes que cuando llegas a una edad de 50 años aproximadamente, es cuando tienes más gastos en tu vida. ¿Por qué? Porque si te casaste y tuviste hijos, tus hijos ya están grandes, ya van a la universidad, tienes una casa más grande, a lo mejor les tienes que comprar un carro a tus hijos para que se muevan, o dos carros, etcétera, dependiendo de las circunstancias de cada persona. Pero alrededor de los 50 o los 60 es cuando más gasta un ser humano promedio. Y él entonces dice, si va a haber más gasto en la economía se va a mover más, claro, puede haber más inflación, pero aparte va a haber más crecimiento. Pero luego resulta que los baby boomers dejan de gastar porque llegan a cierta edad donde les importa la seguridad y el retiro, y entonces la economía empieza a desinflarse, porque todo ese gasto excesivo que había de los baby boomers ahora ya se va al ahorro. Y entonces en eso basa sus predicciones económicas. Y para mí fue increíble ver que un libro que compré en el 2002, de repente en 2008 estábamos viendo la crisis financiera de los bienes raíces en Estados Unidos, que luego tuvo impacto a nivel mundial, y estaba predicho en el libro que compré en el 2002. Entonces, de que vienen las tendencias, hay que saber dónde leer, ¿verdad? Hay que saber dónde investigar. Y finalmente, el otro gran dominio de las tendencias duras tiene que ver con las políticas y las regulaciones. Por ejemplo, viene el nuevo presidente, algo seguro. Ojo, van a venir nuevas regulaciones que se adapten a su modelo de país que quiera, a su modelo económico. Oye, viene nueva tecnología, pues va a haber que regularla. Te doy 3 ejemplos bien claros o incluso más. A ver, antes del Internet y después del Internet, se tuvo que regular el Internet. Oye, antes del e-commerce y después del e-commerce, pues ahora había que tener reglas sobre la compraventa a través de medios digitales. Oye, luego vinieron los hackers, vino el tema de bajar canciones y películas gratis desde Internet, se tuvo que regular eso. Vinieron los drones, se tuvieron que regular los drones. Viene ahora la banca en línea, 100% en línea, se tiene que regular la banca digital. Todo eso era predecible. Todo eso era seguro de que iba a pasar. Ahora, ¿en qué año se va a regular la banca? ¿O en qué año se iba a regular el e-commerce? Eso es una tendencia suave, que ya depende de otras cosas. Pero ya sabes que viene y ya te preparaste para eso. Otros ejemplos, imagínate, viene nuevamente, te digo, un nuevo régimen presidencial y va a hacer cambios en la reforma, con reformas energéticas. Oye, pues ya lo anunció en su proyecto de nación antes de que votara la gente por él. Tenías que prepararte porque a lo mejor tu negocio depende de las reformas que están ahorita en ese momento. Imagínate que tú seas un inversionista extranjero con inversiones en México y de repente te digan, hey, esas inversiones ya no van. Vamos a frenar esas inversiones y nos vamos a dedicar a puro mercado interno. Pues olvídate. Si tú eras un inversionista, tenías que estar buscando esas tendencias duras del régimen presidencial.
Y así podemos mencionar muchas cosas, por ejemplo, en el tema del coronavirus. A ver, tendencia dura, surgió en China, se empieza a contagiar en otros lados del mundo. ¿Te preparas o no te preparas, Andrés? Es la pregunta. Claro. Llega y pasa en Italia, pasa en España, pasa en Irán, pasa en toda Europa. ¿Te preparas en México o le rezas a las estampitas? Esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, hay tendencias duras. El que vio la oportunidad de hacer negocio con servicios de protección y todo lo que son cuestiones médicas, pues se adaptó rápidamente y le sacó provecho. No decimos si es bueno o es malo, siempre decimos es lo que está pasando. Oye, ¿el coronavirus llegó para quedarse? ¿Sí o no? Evidentemente llegó para quedarse. ¿A poco se ha ido el virus de la influenza o el de la gripe? No, no se van. Lo único es que nosotros nos adaptamos de alguna manera, como seres humanos, se desarrollan vacunas, se desarrollan tratamientos y el impacto es diferente. Pero entonces hay cosas que suceden, que están sucediendo y que van a seguir sucediendo. Oye, Estados Unidos entra en recesión económica. Si lo ves como un evento aislado, porque le sucedió el coronavirus, porque otras razones, la guerra comercial con China, lo que tú quieras pensar, estás totalmente distraído de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque una economía siempre va a crecer y va a tener periodos de reajuste y va a volver a crecer y periodos de reajuste, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como funciona, pero tienes que saberlo, tienes que estar preparado para ello. Entonces, así es como nosotros podemos estudiar el futuro, primero que nada buscando los vectores seguros. Los vectores seguros son esas tendencias duras que nos dicen las cosas que prácticamente, Andrés, son un hecho o que tienen una probabilidad tan grande que le podemos asignar entre el 95 y 100% de probabilidad. Ya que las vimos, ya que descubrimos ese vector, podemos explorar alrededor de ese vector qué vamos a hacer. Vamos a crear escenarios para ver si pasa el A, el B o el C. Pero yo estoy preparado. La pregunta es, ¿la gente que nos ve está preparada para lo que viene? Pues sí, pues ahí hay que ver, pues muy interesante. Yo creo que, por ejemplo, en esto que señalas, pues cómo se van dando y cómo podríamos unir precisamente esto último que señalabas, de la parte de la política y la parte de las regulaciones con los ciclos, porque, como decías tú, si el coronavirus llegó para quedarse, pues el mismo coronavirus va a tener ciclos, de acuerdo a lo que tú señalas, y ahí es donde nosotros tendríamos que estar preparados para decir, bueno, cuáles van a ser los diferentes ciclos que va a tener y cuáles van a ser los diferentes estadios en que se van a dar y cómo debemos de prepararnos nosotros en función de eso que podemos ir medianamente prediciendo, ¿no? Claro, por supuesto. Te doy otro ejemplo que ahorita me acordé y creo que es muy pertinente para nuestra audiencia. Me voy a remontar a hace poco tiempo donde estaba en disputa que el Tratado de Libre Comercio se tenía que renegociar y Donald Trump estaba eh, tenía mucho énfasis en que éramos injustos con los Estados Unidos en ese tratado. Estados Unidos perdía, entonces teníamos que renegociarlo o se iba a salir. Si mucha gente recuerda eso, yo quisiera pedirles, a ver, ¿te captó ese momento? ¿Te capturó de sorpresa? ¿Fue algo sorpresivo, algo que no esperabas? ¿Algo que viste como una cuestión aislada? ¿O es algo que va más allá y que tú lo lograste captar? Desde mi perspectiva, porque hablé con clientes, con amigos, con conocidos, la mayoría lo veía como algo aislado, ¿no? Sin embargo, si tú analizas, fíjate, tiene que ver con un ciclo presidencial, porque ahora entró el nuevo presidente, con una frase que reflejaba todo su modelo de país. Vamos a hacer América grande de nuevo. ¿Sí o no? Con eso se vendió en la campaña de Donald Trump. Vamos a hacer Claro. América grande de nuevo. ¿Y qué significó eso? Eso significó que Donald Trump llegó con un proyecto de nación que implicaba salirse de todos los contratos internacionales, todos los convenios internacionales que pudiera, para lograr una mejor posición estratégica para Estados Unidos.
Entonces, tratado de libre comercio, o me dan mejores condiciones o me voy. Tratado con Irán de armas nucleares, o Irán obedece a lo que yo le estoy pidiendo o me salgo. Oye, tratado con Rusia, también armamentístico, proyectiles de largo alcance, misiles. Invento que Rusia no lo está cumpliendo para salirme y renegociarlo posteriormente. La guerra comercial con China. Se sale de la OMS, se sale de la UNESCO. Todas las cuestiones tienen que ver con lo mismo. Un ciclo presidencial, un proyecto de nación y una serie de cosas que era nada más cuestión de tiempo que sucedieran, pero de que iban a suceder, iban a suceder. Virgilio Gómez Treviño, consultor, pues hay que seguir. Creo que es muy interesante el tema y creo que tienes muchísimo que decirnos. Pues a nombre de la audiencia te agradezco el que tengas la gentileza y la generosidad de compartir con todos nosotros estos conocimientos. Y bueno, pues seguiremos pidiéndote que nos sigas ayudando, posicionándonos, iluminándonos con todas estas herramientas. Muchísimas gracias, Virgilio. Para mí es un gustazo y estamos para servirle a tu audiencia y a ti. Bueno, pues también a todos ustedes que nos han seguido a través de los especialistas, muchísimas gracias. Los invitamos a que nos acompañen en un siguiente programa en donde Virgilio Gómez Treviño tiene mucho de qué hablarnos. Gracias, bendiciones y hasta entonces.